El Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana presentan la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo. Muy buenos días, Elia. Qué gusto saludarte. Nos acompaña el día de hoy el maestro Daniel Santander para hablarnos sobre la producción y el tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos, una droga sintética que se ha convertido, sobre todo en Estados Unidos, en un serio problema de salud y en un reto magnífico para la relación bilateral. Daniel Santander es maestro en Seguridad y Estrategia Aplicadas por la Universidad Exeter de Reino Unido y licenciado en Historia por la UNAM. Es profesor en la Universidad Anáhuac, donde además es titular del Seminario de Inteligencia y profesor también en el Colegio de Defensa Nacional. Es especialista en relaciones civiles militares, historia política y militar en México en el siglo XX y en narcotráfico y crimen organizado. Su tesis de maestría versa sobre la delincuencia organizada y las dinámicas criminales en México. Es columnista en El Heraldo de México y en Julio Astillero. Bienvenido, Daniel. Es un gusto que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias, en verdad. Un gusto también estar compartiendo micrófono y en especial una mención a la maestra Toro, que, bueno, admiro, ¿no?, de sus trabajos justamente de la DEA en México. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias. Muy buenos días, Daniel. Nuevamente, pues para entrar en materia, ¿pudieras comentarnos por qué se volvió tan importante el fentanilo en el tráfico de drogas? ¿Qué lo hace diferente a otras sustancias ilícitas que se trafican desde México hacia Estados Unidos? Claro. El fentanilo lo escuchamos comúnmente ya en las noticias, ¿no?, en los informes de seguridad, como esta droga, por así decirlo, novedosa, ¿no? Y no entendemos muchas veces qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético. ¿Qué significa esto? Muchas veces las medicinas que comúnmente utilizamos tienen de alguna forma o están basadas en alguna planta. El ejemplo de los opioides es claro, ¿no? La morfina, que podemos utilizar nosotros o que nos pueden suministrar en el hospital para como anestesia, proviene justamente de la amapola. De la misma amapola se puede producir también la heroína, ¿no?, una droga muy conocida. Bueno, el fentanilo es de alguna forma un opioide sintético. ¿Qué significa esto? Que ya no tiene una relación directa con el cultivo de la amapola, pero está producida de manera industrial, de manera química, a partir de estos precursores químicos. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque es mucho más potente. Nada más para poner un dato aquí, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la propia morfina. Entonces es mucho más potente. Dos, como es producida de manera industrial, es mucho más barato de producir. No necesito de alguna forma grandes extensiones de cultivo, no necesito esperar tanto tiempo, lo puedo hacer justo de manera industrial. Y tres, evidentemente, la potencia, la facilidad de que se adapta y sobre todo también el precio. Entonces es algo que es como lo consideran, como en los 80 se mencionaba la cocaína, lo que se como una droga un game changer, o sea, va a cambiar las reglas del juego. Es tan exponencialmente su uso, es tan potente, tan fácil de distribuir, que al parecer está cambiando todas las dinámicas criminales al respecto. Muchas gracias por tu respuesta, Daniel, pero se habla mucho de que es un problema de crimen organizado, de salud pública, en Estados Unidos sobre todo, pero en México también. ¿Qué tanto es un problema aquí en México en esos términos, tanto de salud pública y pues como de crimen organizado al interior de México? Sí, también para poner un panorama, estamos como acostumbrados también, qué bueno que lo mencionas, Omar, de que México es un país de tránsito. México cada vez más está siendo también un país de consumo. Es decir, estábamos pensando, ¿no?, siempre que la droga de alguna forma va a ser como exportada a Estados Unidos, ¿no?, en las fronteras, en los puertos está presente, pero cada vez más está presente también en la juventud mexicana y tenemos una base importante ya de adictos en México. Y el problema, y aquí que viene siendo
las métricas, por decir, cómo medimos esto. Todavía no se ha publicado, desde épocas de Calderón se publicó justamente como el estudio, ¿no? de drogas en México, es decir, cuántos millones de adictos tenemos. Desde esas épocas no se ha producido el reporte que debería, ¿no? Supuestamente en unos meses ya lo veremos a la luz, el reporte justamente de adicciones. O sea, el problema es tan grave que ni siquiera sabemos. Ni siquiera sabemos qué tan grave es. Hay un dato, ¿no? Que me pareció un estudio como bastante curioso. El año pasado hicieron un estudio en un festival de música electrónica en México. De las dosis de alguna forma que incautaron de cocaína y de heroína, perdón, de éxtasis, la mitad de la cocaína estaba contaminada con fentanilo y un poco más de las dosis de éxtasis tenían fentanilo. ¿Y por qué lo hacen? Otra vez porque el fentanilo es muy versátil, se puede inyectar, se puede hacer gotas, se puede fumar, pero también se puede combinar y muchos de los traficantes lo combinan precisamente porque es más barato para ellos. Entonces te estoy vendiendo una dosis de cocaína que vale cierto precio muy elevado, pero en realidad está mezclada con fentanilo, entonces hace el efecto. Eso por eso también que sea tan peligroso para los usuarios porque no saben qué cantidad de alguna forma se están poniendo. Y bueno, para también ponerlo en contexto internacional, en el último informe, Reporte Mundial de las Drogas de la ONU, en los últimos 10 años aumentó 20% el número de adictos a nivel mundial. Entonces, tenemos ya 300 millones de personas que están clínicamente claras adictas a una sustancia ilegal. De esos 300 millones, 60 millones son solamente de opioides. Entonces, es impresionante cómo ha crecido. Evidentemente aquí la droga que sigue reinando, por así decirlo, el uso ilegal es la marihuana, pero en peligro, en sobredosis, ya que mencionabas aquí también Estados Unidos, el último año declararon que 80,000 personas solamente en Estados Unidos murieron por una sobredosis de un opioide, casi todos relacionados con fentanilo. Sí, perdona más, el consumo de marihuana no es ilegal. Sí es ilegal en la mayoría de las naciones. En Estados Unidos algunos estados la han descriminalizado. En México estamos en una zona gris. La Suprema Corte justamente lanzó con el principio de libre desarrollo de la personalidad, Sí. que de alguna forma la marihuana no es tan peligrosa, por lo tanto es tu derecho, por así decirlo, decidir si la consumes o no, como el tabaco, como el alcohol. Así es, ahí me quedé yo, pero... Pero el Congreso, por así decirlo, digamos, está el derecho, pero el Congreso que hace el reglamento, pues cómo se vaya, no lo ha pasado. Entonces estamos en por eso hay amparos, algunos tienen amparos, claro. pero no está reglamentado como tal. Qué bueno que lo aclaras. Yo estaba en un error. Daniel, sabemos que los precursores químicos para producir fentanilo se importan a México desde China y tú me comentaste que también en forma importante desde India. Sí. ¿Cuál es el papel entonces de las organizaciones criminales mexicanas? ¿Producen y trafican? ¿Producen entre varios? ¿Trafican entre varios? ¿Cuál es el papel de México en el tráfico internacional de fentanilo? Es todo un tema, es muy polémico. Ajá. Y seguramente lo mencionaremos un poco en las dificultades entre las posturas de México y Estados Unidos. Sí. Como es una sustancia industrial, que se hace justamente en laboratorio, se pueden, a partir de precursores químicos que pueden ser como muy regulares en otro tipo de industrias, que son inofensivos, se pueden justamente a través de procesos generar estos precursores que van a generar el fentanilo. Entonces, por eso es también tan difícil de alguna forma de combatir la producción, por así decirlo, de fentanilo. Entonces, Estados Unidos del 2019 con la pandemia dijo, México, como estos precursores vienen de China y de India, México se convirtió en el principal productor de fentanilo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China se cerró y entonces México justamente empezó a generar, según Estados Unidos otra vez, una especie de red de laboratorios para producir justamente el fentanilo. El caso mexicano, el gobierno ha dicho... Los precursores químicos. Okay. Entonces hay como 3 diferentes métodos para generar fentanilo. Me parece que el más utilizado es el que llaman el método de olla o el Gupta, que justamente se salta ciertos pasos en el proceso para hacerlo. México dice no. Lo que viene es ya el fentanilo y lo único que hacen aquí en México es traquelarlos, por así decirlo, o sea, generar las pastillas, o sea, hacer prensas. Sí. No hay una red, y lo dice el gobierno mexicano, no hay indicios de que hay una red de laboratorios. 2, la cantidad de fentanilo que se produce, deberíamos tener en verdad industrias enteras dedicadas a
lo que sí tiene evidentemente el caso de China y de India. Entonces, un problema también que tiene que ver con relaciones internacionales, y ven también aquí, como no podemos olvidar, toda la guerra contra las drogas también tiene un componente político, ¿no? Entonces, es difícil, por así decirlo, determinarlo. Y justamente en eso, Estados Unidos ahora culpa directamente a dos organizaciones principales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Sinaloa, justamente como los principales responsables de la crisis de opioides que está justamente viviendo Estados Unidos. Tanto así que de esos 80,000 muertos que se han determinado en Estados Unidos, pues salieron justamente el año pasado cargos específicos para miembros y líderes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables, lo cual pues también es un problema porque están obviando, por así decirlo, la fuerte crisis de opioides legales que ellos tenían anteriormente. Como les mencionaba, de los opioides, digamos, hay diferentes variedades. Uno muy conocido que se hizo famoso fue la oxicodona. A partir de estas medicinas que se llaman los painkillers, en los 90s, muchas industrias farmacéuticas empezaron a prescribir cinética de manera un poco ilegal, rayando en la ilegalidad, este tipo de drogas, de opioides, que supuestamente no eran tan adictivas. Lo que generaron fue que millones de personas en Estados Unidos se volvieran justamente adictos a los opioides. Por eso el fentanilo, a pesar de que lleva años en el mercado, se inventó en los 60s y desde los 80s en los reportes de drogas de Estados Unidos estaba presente, por eso a partir de ahora se volvió tan importante, porque hay una base ya de consumidores adictos a... Ya, se me escapó, Daniel, perdón. ¿Por qué China e India son tan importantes productores de fentanilo y México no tanto, aunque también lo sea? Por los precursores químicos. O sea, ellos son los que hacen de manera como masiva, industrial, los productores. Pero porque tienen mejores precios. No, porque ellos los hacen. Entonces ellos ¿Por tienen... qué no los hacemos nosotros? No, porque no tenemos la industria, ni siquiera la capacidad como técnica para hacer eso. Ah, o sea, es muy difícil. Es muy difícil. Producir sí. precursores. Sí. Ya. Por eso es como una de las... Y sin embargo lo hicimos en pandemia. Bueno, inventamos. Ese es el punto, digamos, de inflexión para Estados Unidos. 2019, dijeron México es la principal fuente, digamos, de fentanilo hacia Estados Unidos. Porque recordemos que también hay tratados de libre comercio, el consumo y digamos, el tráfico de drogas no es simplemente de unos cuantos, sino son contenedores, es una cantidad impresionante, digamos, de drogas, entonces tienen que ir justamente junto con el comercio legal mundial, ¿no? Entonces justamente es una de las razones por las cuales se dice que México, como un país de alguna forma de tránsito, como siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido independientemente del comercio legal, Perdón, pero bueno. Sí. Ok, vale. A ver, siguiendo con el tema de Estados Unidos, que es pues absolutamente central en este tema de las relaciones entre estos dos países, en febrero del 2024, el gobierno estadounidense, bueno, la presidencia, ¿verdad? La Casa Blanca crea un comité trilateral para fentanilo, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Y los tres países forman este comité, invitan a otros, o ¿cuál es el propósito? Desde luego atacar el trasiego de fentanilo, pero cuéntanos un poquito algo de esta nueva organización trilateral y mundial, entiendo, para atender fentanilo. Sí, es un acuerdo que tiene que ver también con esta integración regional, por así decirlo, y también tiene que ver con las pláticas, las discusiones que tienen dentro del TEMEC, y que seguramente vamos a seguir con el acuerdo en cuanto lo vayan a volver a negociar. Uh-huh. Tiene que ver con que Estados Unidos dice, para mí un tema prioritario en cuanto a seguridad cada vez más es el fentanilo. Uh-huh. Y México, uno de los temas que se impulsó justamente en esta administración fue el tráfico de armas. Entonces se sentaron a la mesa los tres países y acordaron que sí, darle más importancia al combate al fentanilo, pero México logró que también en la agenda se posicionara el tráfico de armas. Porque para México es... Primero, que nos acusan justamente muchas veces de ser un país, digamos, que permite el tráfico de drogas, que no hacemos mucho contra los llamados cárteles, pero en estadísticas nuestros muertos, por así decirlo, se han incrementado exponencialmente desde que en Estados Unidos se declinó una ley que se llaman de rifles de asalto. Uh-huh. Se derogó esa disposición de armas de fuego y entonces el flujo justamente de armas se incrementó en México y justo tenemos como el incremento también en las muertes. Sí, el ban de 2004. Sí, ¿no? Y entonces en el febrero se hizo esta comisión y
hace unos días, justamente finales de julio, se lanzó el comunicado, este memo, que incrementaron la cooperación internacional a más de 70 países. Es decir, Estados Unidos está intentando, como lo ha hecho desde los 60s y 70s en la ONU, de alguna forma internacionalizar el combate al fentanilo. De acuerdo, sí. Está totalmente acotado al periodo electoral, pero es muy importante. Totalmente. ¿No? Bueno, muy bien. Creo que se nos acaba el tiempo, Omar. ¿Qué opinas? Se nos acaba el tiempo, mi estimado Daniel, pero así digamos un tema de actualidad respecto del trasiego de narcóticos es la detención reciente del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán. Uh-huh. ¿Qué impacto tienen estos hechos pues en el tema? Tanto en el trasiego de drogas en general como específicamente del fentanilo. Sí, es un tema, digamos, como muy, muy cercano. Todavía no tenemos como claridad respecto a cómo fue la operación o cómo fueron las circunstancias justamente de esta captura, guión o entrega, que no sabemos todavía cómo fue. Lo que sabemos es que al parecer no hubo tanta cooperación entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, lo cual nos llamaría otra vez a pensar en el panorama electoral. Trump, ¿no?, como candidato, y su vicepresidente Vance, cada vez más han tomado la bandera de esta amenaza, por así decirlo, del fentanilo y responsabilidad justamente a los cárteles mexicanos. Tanto así que ya abiertamente en entrevistas han dicho que no tendrían ningún problema en realizar una intervención militar en México para combatir justamente a los llamados cárteles, ¿no? Entonces, en este como contexto, no sabemos o no entendemos si realmente fue una operación derivada justamente de, digamos, incrementar políticamente la lucha contra el fentanilo, otra vez haciendo hincapié de que desde Estados Unidos ponen como los principales responsables a estas dos organizaciones. Y no sabemos si no fue un acuerdo como más de golpeteo político, por así decirlo, ¿no? De una captura, digamos, por un logro de la administración de Biden. Claro. Perdón, Daniel, me gustaría mucho conocer tu opinión, porque de lo que nos has platicado, bueno, surge un escenario complejo en donde pareciera que las autoridades mexicanas no terminan de hacer lo que deberían de hacer. Y en ese sentido, ¿cuál es, digamos, lo que viene a futuro? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, digamos, para que se afrontara el tema? Claro, es que bueno que lo pones en esa frase, porque justamente es la idea que normalmente nos quedamos, ¿no? El gobierno de México, debido a la corrupción o la ineficacia, no es como tan responsable o efectivo justamente combatiendo el crimen organizado. El problema del crimen organizado, otra vez, es que desde el origen, desde el concepto mismo de inicio del siglo XX, se volvió un tema también político. ¿Por qué? Salió un estudio hace unos 2 años donde dice los estadounidenses gastan $150 billones en drogas ilegales al año. 150 billones. Algunos otros estudios, en algunas obras como el de Narconomics, se menciona que si la industria, digamos, solamente el narcotráfico se midiera, por así decirlo, en términos económicos, sería la 4ª economía del mundo. Es un dinero, o sea, impresionante. Entonces, intentar combatir justamente el fenómeno del trasiego de drogas o el fenómeno criminal, capturando, digamos, lo que se conoce como los high value targets o estos como principales como Kingpins. Ajá, justamente, sí. Es la estrategia que se llama, como bien menciona aquí la maestra Toro, la Kingpin Strategy, que es decir, intentar, ¿no?, digamos, desarticular, como dicen en México, organizaciones criminales atrapando justamente al padrino, ¿no?, a la cabeza, ¿no? Eso no tiene realmente ni la eficacia, ¿no? Lo que genera es un golpe, digamos, un éxito político, pero en realidad, en las dinámicas criminales, en la violencia, en el trasiego, no afecta en nada. Son familias. Y la violencia pueden incluso exacerbarla, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, lo que tal vez nosotros deberíamos estar haciendo como desde una visión, digamos, estratégica nacional, es decir, vamos realmente a revisar cómo estamos entendiendo el fenómeno. Porque allá consumen, y son los principales, Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, los principales polos de consumo,
pero quien acaba en el golpeteo internacional viendo como un narcoestado somos nosotros, ¿no? Entonces, justo el gobierno mexicano y el ejército mexicano es ultra efectivo en hacer su trabajo, por así decirlo. Con Peña Nieto, 90% de los campos que se creían de amapola fueron destruidos. 90%. De los 127 como líderes criminales o estos objetivos prioritarios que le llamaban, 90% fueron capturados. O sea, el ejército mexicano es muy eficaz. El problema es que estamos midiendo mal, digamos, las razones y el fenómeno. Entonces, claro, siempre acabamos, aunque hagamos el trabajo y hagamos justamente lo que de alguna forma se pide por presión política, acabamos siendo otra vez como vistos como narcoestado o que somos tan corruptos que no podemos. Es un fenómeno que se combate en lo económico. La diferencia del crimen organizado es que tiene un motivo económico. ¿Qué tanto? Y eso lo digo muchas veces en clase con mis alumnos, es ¿qué tanto hacemos por recuperar el dinero ilegal? ¿No? Hay una estadística horrible, ¿no? Del lavado de dinero, ¿no? De todas las industrias ilegales, ¿no? No nada más trasiego de drogas, sino también falsificaciones, trata de personas, todo eso, de alguna forma, 60-70% se reinvierte en economía legal, formal, lo que se conoce justamente como el lavado de dinero. A nivel mundial, recuperamos solamente el 1% de ese dinero. Es decir, 99% se va así, una actividad que literalmente está financiando secuestros, asesinatos, lo peor que podemos imaginar, y aún así se van legales, ¿no? Entonces, realmente tal vez es una gran oportunidad también para nosotros como repensar qué deberíamos estar haciendo, ¿no? Nada más para poner aquí un ejemplo, en la UIF, ¿no? Por ejemplo, con Santiago Nieto se llegaron a congelar muchísimas cuentas. El problema es que no tiene la fuerza, por así decirlo, para hacer algo más, ¿no? Pero el uso de inteligencia financiera está ahí, ¿no? El cambio justamente tal vez de paradigma nos pueda llevar a tener ahora sí que un cambio drástico, ¿no? En qué puede ocasionarnos para nuestra propia seguridad, porque se está incrementando evidentemente la violencia en muchas ciudades y muchos focos, y también recupera un poco de esta gobernabilidad, ¿no? Claro, muy bien. Daniel, pues podríamos seguir hablando con Daniel Santander toda la mañana sobre este tema. Te agradecemos muchísimo tu participación en este podcast, muy interesante. Y terminamos así otro episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo que organizan el IMESDEN, el Colegio de México y la Universidad Panamericana. Se despiden de ustedes Omar García Luna y Celia Toro. Hasta pronto.